Gente, tenemos que volver a hablar de Twitter. Tenemos que volver a hablar de Twitter porque esta novela avanza y quien quiera que la esté cubriendo con un texto, con un artículo, lo tiene que borrar cuando lo termine de escribir. Hace 10 días hablé con mi ex colega de Twitter, querida Patricia Cartes, ex directora global de seguridad y confianza de Twitter. Bienvenida otra vez a mi canal, qué maravilla. Muchas gracias, porque tengo muchas ganas de hablar de este tema. Mi marido está harto de escucharme. No lo dudo, no lo dudo porque yo también estaba bastante intenso. A ver, para la gente que no vio el Space de hace 10 días, está en el canal también, lo hicimos a través de Twitter. Habíamos hablado con Patricia, que estuvo conmigo en el equipo de Public Policy en Twitter hace ya 4 o 5 años. Ella lideraba el trabajo de seguridad y confianza, de Trust and Safety, vamos a hablar de ese tema. Y estaba con nosotros también ese día Eugenio San Ciprián, que era el exdirector de Operación y Estrategia de Ventas en Twitter para América Latina. Yo hacía parte del equipo de políticas públicas para América Latina también. Ese día hicimos como un balance inicial de cómo pintaba la venta, de las primeras jugadas de Elon Musk. Y yo creo, Patricia, tú estarías de acuerdo conmigo en que el balance que se hacía era vaso medio lleno, vaso medio vacío, ¿verdad? En ese momento. Sí, muchas posibilidades de crecimiento, muchos riesgos. Posiblemente la balanza estaba más hacia el miedo por esos riesgos y yo creo que hoy la balanza parece completamente diferente. Exactamente. Entonces yo creo que vamos a empezar por ahí. A la gente que ya no vio ese space, eso ya es historia patria. Eso ya, esto ya es otra cosa. Patricia, empecemos con esta idea general. Yo te quiero mostrar un meme que para mí resume. Vamos a compartirle a la gente que está viendo esta conversación algunos memes. Lo vamos a tratar de describir para quienes nos están oyendo. Recuerden que ahora Charlas con Charlie está también en Spotify. Pero a mí me encanta este primero que es como, es un meme muy conocido como de la niña que ve el mundo arder, está afuera mientras se incendia una casa que probablemente ella incendió, pero con la cara de Elon Musk y pues la casa que se está incendiando es Twitter. Patricia, una primera mirada, 10 días después, con toda el agua que ha corrido por debajo del puente y las llamas quemando la casa del pájaro, ¿cómo ves la cosa? Me parece que el meme lo resumen de forma perfecta, porque yo todavía, a día de hoy, no sé cuál es el plan de Elon Musk. Yo cuando veo cómo se pronuncia en la plataforma, la dirección por la que está llevando el producto, realmente no veo cómo va a conseguir que Twitter tenga un beneficio financiero. No, no lo entiendo. Me parece que todo lo que está haciendo es como realmente echar gasolina, encender la llama, lanzarla y salir corriendo. No entiendo muy bien lo que quiere hacer, por lo que el meme me gusta mucho porque me parece que capta perfectamente lo que está ocurriendo. No sé, ya podemos hablar más en detalle a qué me refiero en cuanto al producto, en cuanto a las decisiones de las políticas de contenido. Hay mil ángulos que me hacen a mí decir esto. No sé Sí. tú cómo lo ves, Carlos, pero es que yo de momento no lo veo, no veo el plan del futuro éxito de Twitter. A ver, cuando hablábamos con Eugenio hace 10 días, pues él desde una perspectiva del negocio y también conociendo mejor que yo y probablemente que tú, pues esa parte más financiera, yo decía, pues este personaje trae algo bajo el brazo, pero evidentemente 10 días después todo el mundo está básicamente preparándose para la hecatombe. Ha habido muchas medidas, pero quiero que vayamos comentando algunas porque pues ahí es donde está para la gente la claridad de cómo esto se está viniendo abajo. Entonces, primero él llega y hace también como una especie de happening, ¿no? Con la entrada a ese día a Twitter que trae un lavamanos que es en inglés sink y dice let that sink in, es un juego de palabras para que la gente diga como dense cuenta que acaba de llegar Elon Musk. Hablemos primero entonces de los despidos, que fue de las primeras cosas que pasó. 7.500 personas aproximadamente tiene Twitter de empleados, digo, y lo que inicialmente se hizo era, se va a la mitad de la gente, pero después hubo una primera historia que habían regresado personas de nuevo. Entonces, hablemos de eso un poco. ¿Sí volvió gente? ¿Sí se fue toda esa gente? ¿Ese fue el primer paso que empezó a desajustar eso? Sí, yo tengo entendido que él se deshace de la mitad de los empleados el viernes
también tenemos que poner aquí el contexto internacional. Hay países, por ejemplo, la Unión Europea, tú no puedes despedir a alguien sin darles cierta antelación, de forma que hay todavía muchos empleados en países como Irlanda, como España, en los que aún no se han marchado, pero a los que se les ha dicho hasta aquí habéis llegado. Lo que pasa es que, bueno, eso se tendrá que ver mucho en tribunales. Y bueno, él se deshace de la mitad de los empleados y el domingo se da cuenta, como quiere que antes de las elecciones norteamericanas que tuvieron lugar el martes, las elecciones estadounidenses para el Congreso, el Senado, y había un par de carreras de gobernadores, él quiere lanzar su producto de suscripción. No olvidemos, la suscripción conlleva ahora ese tic azul, no sé cómo decirlo en español, el Sí, el tic que antes de chulo. las cuentas oficiales, sí. Eh, Él se da cuenta el domingo por la noche de que no puede lanzar esa funcionalidad porque mucha de la gente que conocía el código para lanzarla ha sido eliminada en esa primera tanda de despidos, y al parecer se acerca a gente sobre todo de ingeniería y de producto para poder hacer ese lanzamiento de producto el martes. Lo que no se sabe es cuántos de ellos aceptaron volver. Claro. Tampoco nos podemos olvidar de que, aparte de los despidos, hubo muchas dimisiones que ya habían empezado el jueves, como por ejemplo la jefa de ventas, que el día anterior había hecho un space con él, habían mandado una carta a los anunciantes de Twitter Se reunieron en Nueva prometiéndoles. York. Exacto, se reunieron con una asociación de anunciantes, la más potente que tenía Twitter, y ella dimite el jueves. Hubo esas dimisiones y, por cierto, también ha habido la petición de Elon de que los empleados vuelvan a oficinas, que conlleva que mucha gente tenga que dimitir, porque no nos olvidemos de que Twitter en el 2020 adoptó de forma oficial el teletrabajo. Hubo mucha gente que se marchó de ciudades como San Francisco y Nueva York. Me estoy refiriendo, por supuesto, a Estados Unidos. No sé cómo está la Sí, situación en las oficinas internacionales, pero esa gente que se marchó, que compró casas, que tuvo hijos, que están en otras ciudades, no pueden volver a oficina tan fácilmente. Entonces, por sí, lo que yo tengo entendido, ha habido un porcentaje alto de dimisiones en los últimos 3 días que se han debido a ese teletrabajo. O sea que más de la mitad de empleados de una semana a otra han desaparecido de la empresa, y muchos de ellos eran los encargados de lanzamientos de productos, de política claro. de producto, que le hacen falta a Elon ahora para poder lanzar las ideas que él tenía. Hablamos ahora un poco de producto, pues que al final es el centro Sí, de todo esto, ¿no? Que para la gente que de pronto no está familiarizada, pues el eje alrededor del cual una de estas plataformas se desarrolla es el concepto de producto. De ahí se desarrollan las reglas, de ahí se desarrolla el código, de ahí se desarrolla la venta. Pero unos detalles adicionales que además, si tienes otra cosa que te vayas acordando, la podemos sumar, porque entonces según varias historias, la gente en Twitter le empieza a llamar Elon Musk llega con una cuadrilla, ¿no? Como torero, él llega con su gente cierto, y les cierto. empiezan a decir los goons, que es en español los matones, que es Sí, gente que está llegando a las oficinas. Bueno, ¿usted qué? ¿Usted qué es lo que usted hace? Yo quiero ver ese código. Llegan ingenieros de Tesla, llegan pues personas que han trabajado con él mucho tiempo de inversionistas, bueno. Y ahí se produce la primera tanda de despidos. Después vuelven a traer a alguna gente, como tú dices, y ahí Musk entra como en un estado, pues que uno ya no sabe qué tanto está como en sus cabales o qué tanto entiende lo que está en juego, no sé, porque empieza a preguntarse si realmente la gente que teletrabaja existe o si de pronto son como unos bots también. Y cuando los van a liquidar o los van a echar, dice, pero ¿cómo así esa gente sí existe o no existe? Eso me parece increíble, o sea, los está confundiendo con bots de la plataforma. Obviamente mucha gente no puede volver a la oficina de un día para otro, ¿no? Si ¿no? no Y es que, tienes, es más, al parecer, el email que envía él a empleados fue un miércoles por la noche, hora de San Francisco. No olvidemos que la sede central de Twitter es en San Francisco. En Europa ya era jueves, y en Europa había empleados que estaban trabajando en sus casas.
claro, que tuvieron que preguntar a sus jefes, bueno, ahora voy a oficina, ¿a qué oficina voy? Algunas de las oficinas como Madrid, por ejemplo, cerraron durante la pandemia y no volvieron a abrir. Entonces es un cambio de política de recursos humanos tremendamente rápido, sin dramático, ningún sí. tipo de avisar a los empleados y ahora la gente no sabe qué hacer. Entonces muchos se están marchando porque al parecer él dijo, tuvieron una reunión, lo que se llamaba All Hands, Sí, de Twitter, se reúnen todos los empleados de la empresa y al parecer él dijo volvemos a oficinas, los que no queráis volver, acepto vuestra dimisión. O sea, acepto ya él vuestra misión. asume que si no vuelves, eso significa que estás dimitiendo. No te hace falta ni mandar el email a recursos humanos que te están diciendo Te adiós. fuiste. Y es Exacto. interesante porque estos all hands, yo estuve, por supuesto, desde la oficina de Bogotá o de la de México, pues uno se conectaba por videollamada, pero cuando estabas en San Francisco, era pues el espacio, lo que llamaban el commons de toda la cafetería, se llenaba y es aparentemente un espacio donde la gente preguntaba cosas como con transparencia, como con buena onda, pero el estilo se volvió súper intimidante, ¿no? Entonces él dice, el que no quiera trabajar se va. Y para conectarlo con lo siguiente, voy a poner otro meme para que la gente lo vea, porque Musk sigue manejando la empresa mientras tuitea como troll, que es lo que él no ha dejado de hacer. Entonces él saca gente y empieza a decir, muy chévere su retroalimentación, muy chévere lo que usted quiera que Twitter haga, pero págueme $8 mensuales para que empecemos a tener esa conversación. Y ahí quiero hacer énfasis en una cosa, Patricia, para que lo comentemos también. No solo se va mucha gente renunciando, no solo echan a mucha gente, sino que se va gente clave, pues para muchas personas no son nombres conocidos, pero bueno, se va la VP de Legal Counsel, que es Villagade, se va el CFO. A mí lo que más me tiene escandalizado es que ayer se fue Joel Roth, que era la cabeza de Trust and Safety, de seguridad y confianza, que era la persona que le estaba de alguna manera como sosteniendo el barco a Musk en este frente, ¿no? Sí, y de hecho no nos olvidemos de que la semana pasada, cuando nosotros hablamos, yo te comenté que mientras estuviera Joel a cargo de la política de contenido, yo sí tenía cierta esperanza, porque Sí, Joel lleva en Twitter, bueno, empezó en el 2003 como un intern, o sea, como un fellow de becario, y bueno, se marchó una temporada, volvió, pero él lleva ahí durante todas las batallas de Twitter. Entonces yo pensé, es una persona con mucho conocimiento técnico de bots, pensé que si Joel seguía, por lo menos por la parte de safety, Elon tenía a alguien que claro. sabía de lo que estaba hablando. Ayer se marcha Joel y bueno, este tweet que vamos a comentar ahora habla de esa verificación. Se lanza el producto de Twitter Blue, creo que fue el martes. Ahora puedes pagar por estar verificado y de pronto ha empezado a haber muchas cuentas falsas que han pagado, tienen el blue tick. Ayer veía yo una que pretendía ser Tesla Sí, y sí, que sí. decía, no nos importa que esté cayendo en picado nuestras acciones, el valor de las acciones porque estamos precisamente especializados en chocarnos contra todo. Ven, Esa era, sí, te pregunto ahí porque esa parte es bien importante. Entonces, él empieza a apretar a todo el mundo, tenemos que sacar ese producto como un poco en esta narrativa de si usted no funciona, se va, tiene que dormir acá, pero nosotros tenemos que lanzar eso ya. Entonces, el punto central de él es necesitamos monetizar esto rápido. ¿Cómo dice él, lo vamos a monetizar? sí, Vamos a cobrar por la verificación, que es el chulito azul que mucha gente pues tiene por ser o figura pública, político, periodista, influenciador, etcétera. Pero acá hay una cosa importante que es lo que tú dices, o sea, y nosotros cuando estábamos en Twitter siempre hablábamos de la importancia o la pregunta de fondo sobre la autenticidad de la actividad en la plataforma, ¿no? Entonces, cuando uno veía arroba Petro Gustavo, presidente de Colombia, con el chulo azul, ok, es Petro Gustavo. Cuando él se pone a vender eso, que es lo que tú estás diciendo, obviamente, tú compras la marca, creas una cuenta cualquiera y ahí aparece, les voy a poner otra en pantalla que me parece muy chistosa, que es de Nintendo. Bueno, yo no creo que a la marca le haya parecido tan chistosa, que es una cuenta falsa de Nintendo, pero con el chulo azul, haciendo pistola ofensivamente con Mario Bros. Entonces, comentemos es un segundo, es increíble porque él se quejaba mucho de los bots, de la actividad inauténtica y creó una tormenta perfecta
de más actividad de parodia, de suplantaciones, de confusión, y no habrá pensado que eso iba a pasar, ¿no se lo habrán advertido? Bueno, es que no solo eso, la otra parte que creo que deberíamos hablar, de la que deberíamos hablar es que él al principio quería cobrar como unos $20 por la verificación. El escritor Stephen King dice que él no pagaría veinte Muy caro, dólares. Entonces él le hace así una rebaja en el momento y dice, bueno, ¿y qué te parecen $8? Y así se queda con ese precio de $8. es increíble. O Repito, es sea, que repito, o sea, la niña, en un intercambio entre Elon Musk y Stephen King, se negocia cuánto va a costar ver exacto, la verificación. exacto. Entonces, realmente, ¿cuál es la estrategia financiera aquí? No lo entiendo. No puede ser que pase de 20 a $8. Yo, por cierto, solo para mostrar que sé de lo que hablo en este tema, acabo de trabajar en una empresa otra red social que se llama Visco. Visco es de suscripción y en Visco creo que cobrábamos como unos $19 al año. Y eran por Sí, herramientas de modificación de imágenes, de edición de imágenes muy avanzadas. Es una red para fotógrafos. Nadie quiere pagar $20 al año, nadie. Entonces, la cantidad de suscriptores que teníamos no nos permitía ser rentables. Ese era el claro, gran problema de la empresa. Cuando tú le pides $8 mensuales mensuales. a la gente, ahora en este momento hay gente que lo está pagando para hacer bromas como la de Nintendo. Y yo creo que para mostrar un poco el disparate que es lanzar un producto así que antes venía a captar lo que era la autenticidad en la plataforma Claro, y darle la vuelta. Entonces, ahora Elon se encuentra con esta situación del producto está siendo utilizado de forma abusiva. Él mismo ha cambiado las políticas de parodia que siempre hubo en Twitter. Siempre tuvimos políticas sobre la parodia que especificaban cómo se podía hacer, cuándo no se podía hacer, qué tipo de elementos, como si había que notificarlo en la biografía de la cuenta o sí. en el título de la cuenta. Y él ahora de repente está haciendo unos cambios a una velocidad realmente de la luz. Y yo me imagino que la salida de Joel esta semana fue Fue precisamente por por eso, esos cambios. claro. Fue por explicarle el contexto de qué es la verificación, cuáles han sido nuestras políticas de autenticidad. Y bueno, Elon Musk ha ido cambiando esas políticas unas 10 veces en menos de 5 días. Pero vamos, él Claro, tiene esta mezcla de verificación cayendo en picado sí, como producto de autenticidad y también tiene la parte comercial, que es que se le han marchado a los anunciantes. No olvidemos que ha habido grandes marcas como Oreo, General Motors, que por cierto, por lo menos en Estados Unidos había ciertos sectores de la población que criticaban esas marcas y yo me preguntaba, una empresa como General Motors que se encarga de hacer coches y que compite con Tesla, me parece muy bien que se marchen de Twitter, sobre todo cuando el claro. presidente de la empresa está haciendo el tipo de declaraciones, no sé si lo viste esta semana, él dijo que iba a empezar a dar los nombres de los anunciantes y de los responsables de esas empresas como para que hubiera un linchamiento virtual por parte de sus seguidores a las empresas. Claro, para tratar de decir que lo estaban saboteando. Sí, sí. Antes de pasar al tema del negocio, es que lo de la verificación es delirante y lo estábamos revisando con Alejandro Moreno, el editor de Circuito, que es un proyecto que monitorea estos temas. Y entonces, ya se dan cuenta que el chulo azul se les fue para la mierda, ¿no? Porque entonces está pues completamente enredada la cosa de que cualquiera lo compra, se está usando para suplantación. Antes, cuando había una cuenta con chulo azul de parodia, era clarísimo que era una cuenta de parodia de un medio de comunicación, de un humorista. Ahora todo parece que ese es Nintendo, esa es la cuenta de Tesla, esa es la cuenta de Mercedes, ¿eso qué es? Entonces se inventan otra etiqueta, otro label, otra etiqueta para diferenciarlos. Acá les muestro a la gente que nos está viendo otro tweet que es la cuenta de YouTube Latinoamérica para quienes no nos están viendo. Entonces aparece el chulo azul tradicional de la verificación y abajo aparece otro chulo que es oficial. Entonces, como que las En sacan gris, en blanco y en gris. blanco y gris Sí, abajo. Entonces, sí. te verifico, pero hay otra verificación. Lo quitaron, después las volvieron a poner. Minutos antes de empezar a grabar esto, nos dimos cuenta, por ejemplo, la cuenta del presidente de Colombia la tenía hace unos días, la marca gris de oficial ya no la tiene. Y ahí me encontré otro meme muy chistoso que lo voy a poner en pantalla, que alguien lo puso, que es como, ¿cómo va a ser el sistema de verificaciones de Twitter, no? Twitter by Twitter, official Twitter, pero esta sí es de Twitter por Twitter, en colaboración con Twitter, arroba chulo de Twitter, o sea,
se les fue eso para el carajo. Y es más, Carlos, el oficial en gris, él lo elimina porque un deportista, no recuerdo ahora el nombre, un deportista dice, estoy viendo mi cuenta, está verificada, he pagado, también estoy viendo que pone oficial, pero está en gris, no me gusta el diseño, no lo entiendo. Y Musk le responde a ese deportista y le dice algo como, I killed it, lo maté, o sea, maté la funcionalidad. Sí. O sea, Musk ve ese tweet y dice, pues este señor tiene razón, lo voy a eliminar. Menuda estrategia de desarrollo de producto. Es, bueno, voy a ver mis menciones, a ver qué dice la gente y ya voy reculando, voy dando marcha atrás si a la gente no le gusta o si es confuso. O sea, no hay ningún tipo de estrategia, no hay pensamiento estratégico detrás de estos lanzamientos. Patricia, ahí me parecería chévere contar a la gente que cuando yo entré a Twitter me parecía fascinante la forma como se hacen las pruebas de producto. Entonces, nosotros teníamos, los empleados de la compañía, una versión de Twitter que se llamaba Dog Food, comida de perro. Yo no sé por qué se llamaba Dog Food, pero en esa versión limitada se probaban funcionalidades de la plataforma e incluso cuando se sacaban al público, se sacaban de manera parcial a una fracción de usuarios. ¿Por qué no le cuentas un poquito a la gente? Porque eso es bien interesante finalmente cómo se desarrolla producto. Sí, y eso es algo que se hace en muchas empresas, lo hacíamos en Facebook también, lo hacíamos en Google y bueno, en marcas, bueno, marcas, Claro, empresas como Google era muy interesante porque había productos como por ejemplo el primer teléfono de Android antes de que saliera al mercado, algunos empleados tenían acceso a utilizarlo y a dar su retroalimentación para que los equipos de ingeniería y de producto pudieran tenerlo en cuenta. Es algo que se hace precisamente para encontrar las lagunas, todos aquellos posibles fallos, cosas en las claro. que no hayas pensado durante el desarrollo. En la parte de seguridad esto es importantísimo, o sea, esa parte de safety es muy importante porque te das cuenta de cómo se puede abusar de ese producto al estar utilizándolo. O sea, esto Claro. tú, en teoría, puedes desarrollar un producto que parece perfecto, una funcionalidad que parece perfecta en papel, y en el momento en el que la lanzas, te das cuenta de que está empezando a utilizarse de forma negativa. Entonces, en Twitter, en Facebook, en Google, en todas esas empresas se hace mucho lo del dog food, que es darle a los empleados una versión interna, la vas probando. Pues yo recuerdo cuando en Twitter, por ejemplo, empezamos a poder mandar imágenes en los Sí, mensajes privados y lo que nos parecía al principio ocupaba caracteres, entonces no tenías el límite de caracteres, la imagen te quitaba más caracteres claro. porque te quedaba muy poco texto y ese es el tipo de retroalimentación que nosotros dábamos como empleados de decir, pues aquí la imagen tiene que valer más que 1000 palabras porque no me caben esas 1000 palabras en el tweet. Es algo que siempre se ha hecho en este sector. Yo no sé, me imagino que en Twitter a esta velocidad de lanzamiento de funcionalidades es imposible. Imposible. Y luego una cosa que tú, a la que hiciste referencia antes, Carlos, hablaste de los goons, de los matones de Elon Musk. Yo tengo entendido por una buena fuente del equipo de legal de Twitter que esos goons empezaron a monitorear los ordenadores de los empleados. De hecho, los empleados, muchos dejaron de utilizar la aplicación de Slack, que se utiliza para Claro. comunicarse dentro de la empresa, y empezaron a utilizar Signal, que te permite mandar mensajes de forma Encriptadas. encriptada y privada. Y ese abogado a mí me comentaba que en algún momento está en su portátil y se empieza a mover el ratón del portátil sin que lo esté moviendo él. Entonces, me imagino que Tremendo. la idea de captar retroalimentación por parte de empleados sobre producto, olvídate de ella, porque como tú decías antes, ahora es un clima de intimidación, no un clima abierto de, bueno, decidme vuestra opinión. Y eso pues va a conllevar errores como estos, que esta semana pues lanzas varias cosas. Hubo un momento en el que la verificación se mostraban dos precios diferentes. Ponía un precio mensual, yo vi en un tweet, alguien hizo una captura de pantalla, había uno que era como $8 y otro que era como $14. Y Sí, no te explicaba exactamente la diferencia entre las dos verificaciones. Me imagino que esto seguirá pasando porque si no pruebas el producto con los empleados antes de lanzar claro. algo, no te va a dar tiempo a mejorarlo. Y por la parte de seguridad y de privacidad,
Me imagino que hablaremos de esto en unos Sí, segundos. Ayer dimitieron varias personas muy importantes para la parte de seguridad y privacidad. Ahora realmente la plataforma se queda completamente abierta a uso. A mí me da mucho miedo que pueda haber muchos hackeos de de datos que cuentas, de datos, claro. exacto, exacto. Ve, Sí, ese tema, metámonos en ese tema porque una de las cosas que yo también vi, pues el tiempo que estaba en Twitter es que la gente que está desarrollando productos, un equipo distinto a los abogados, a las personas que están trabajando en seguridad y confianza, en relaciones públicas, y nosotros como que siempre estábamos tratando en una tensión, digamos, sana, pero constante, con los de producto, como, oiga, espere porque esto puede comprometer la privacidad, espere que esto puede violar esta norma, espere que esto genera este riesgo. Entonces, como él está haciendo cambios al producto de manera tan absurda y pues tan, pues tan instintiva, está empezando a dejar de lado controles que ya existen. Entonces, me parece que ahí lo podemos meter, porque una de las cosas que pasó estos días es que Twitter, al igual que otras plataformas, tiene unos acuerdos con el Federal Trade Commission, que es la autoridad regulatoria norteamericana, para que estén constantemente reportando las prácticas de privacidad, qué es lo que están haciendo y de qué manera están protegiendo los riesgos de los usuarios. Y lo que yo estaba leyendo y quería que tú me comentaras cómo lo ves, pues es que a raíz de esto están empezando a abrir una cantidad de frentes de riesgo que van a desembocar en multas bastante altas, ¿no? Es así la cosa. efectivamente, porque Twitter tiene estos acuerdos con la Comisión Federal de Comercio precisamente porque habían violado varias leyes hace un par de años en la transmisión de datos a anunciantes, o sea, transmisión de datos de usuarios a anunciantes. En ese momento, creo que son las dos comisiones, tanto la de comercio como la de comunicaciones, empiezan a investigar a Twitter y para evitar una cuantía muy elevada de multas, Twitter llega a un acuerdo de que van a empezar a compartir información sobre Sí, cualquier práctica que implique cambio de datos, uso de datos con con ambos reguladores. Ayer dimitieron el jefe de privacidad, o sea, el Chief Privacy Officer. Um, él dimitió Marianne Fogarty, que es la Chief Compliance Officer. Chief Compliance Officer, por así decirlo en español, es la posición que se asegura de que no se violen ciertas leyes. Entonces, ok, leyes como estas, ni más ni Marianne menos. está precisamente encargada de que cuando hay lanzamientos de funcionalidades, ella va revisando que no se están violando ninguna de esas reglas. Y también dimitió la jefa de seguridad, la CISO, Chief Security Officer, um, también dimitió ayer. O sea, con esas tres dimisiones que tuvieron lugar ayer, a mí no me queda ningún tipo de duda de que la plataforma va a violar reglas si es que no las están violando ya. Cuando digo reglas me refiero a leyes realmente. Y se quedan muy vulnerables a ataques cibernéticos que vengan sobre todo de otras partes del mundo. No nos olvidemos de Rusia, de China, países que siempre están intentando hackear Claro, siempre están cuentas de buscando un Twitter, hueco. atacar a Twitter. Entonces, bueno, se quedan muy débiles por esa parte. Me llamó mucho la atención Sí, un comentario que vi en Twitter que decía que el General Counsel de Elon, que tengo entendido que es su abogado personal, es fue su el abogado abogado que personal. le llevó el divorcio. Eso daría para otro podcast porque los datos de aquel primer divorcio son tremendos, Yo estaba tremendos. tratando de saber cómo pronunciar el nombre del hijo. En eso me demoré un rato preparando este podcast. Ah, bueno, es imposible. AXC. Bueno, pero No sé. estabas Bueno, hablando del abogado. el abogado vino a decir, no sé si fue en All Hands, no sé si fue en una reunión o en un email, dijo que Elon se encarga de poner cohetes en el espacio. Entonces no le da miedo, El no le da riesgo, miedo a los sí. reguladores. Exacto. Entonces para él esto es un riesgo que, bueno, pues igual que puedo poner un cohete en el espacio mañana, Sí, a como mí que el FTC o el FCC vengan tras mí no me da ningún miedo. que eso es increíble y a eso quiero llegar como hacia el cierre porque pues esto deja
Esto deja demasiadas preguntas y no deja además de ser desconcertante. Para la gente que está oyendo esto, cuando nosotros hablamos de ayer, nos referimos al jueves. Estamos grabando esta conversación el viernes 11 de noviembre. Ustedes van a estar oyendo esto el domingo. Así que de todas maneras, el pan está fresco. Pero ahí hay un vínculo con lo que ha venido pasando en los últimos días, ¿no? Entonces, hay ya unos frentes de multas, hay unos frentes de riesgo de litigio, que además se suma al riesgo de litigio laboral por las terminaciones que uso, donde ya hay unas proyecciones de lo que le podría costar a la compañía. Hagamos, antes del último discurso, que ya es como fatalista de Musk, que además yo me pregunto por qué está yéndose por ahí. Esta semana fueron las elecciones de mitad de periodo en Estados Unidos, los midterm elections. Y ahí hay dos elementos que me gustaría que comentáramos. Entonces, uno, hay unos reportes que dicen que eso me parece que puede llegar a ser cuestionable o al menos discutible sobre que aumentó la desinformación en Estados Unidos durante las elecciones. Y lo segundo, que es también alucinante, y quiero volver a ponerle un tweet a la gente en pantalla y se los voy a leer, de Elon Musk básicamente invitando a votar por los republicanos. Dice, y pues traduzco así a la marcha, a los votantes de mente independiente. El poder compartido permite controlar los excesos de ambos partidos. Por lo tanto, yo les recomiendo que voten por republicanos al Congreso, dado que los demócratas están en la presidencia. Patricia, ¿cómo ves eso? Bueno, para empezar, el tuit no tiene ningún sentido porque el presidente no puede aprobar ninguna ley que no haya pasado por la Cámara de los Diputados y por el Senado. Entonces, Claro. no nos olvidemos de esa situación. Ahora mismo es casi imposible aprobar una ley en este país por la división que hay entre el Congreso de los Diputados y el Senado. Pero bueno, dejando eso aparte, dejando aparte de que este hombre no parece entender muy bien cómo funciona el poder legislativo en el país en el que vive, el hecho de que el dueño de varias empresas y sobre todo la empresa que es Twitter, una plataforma de comunicaciones, que se ponga de parte de un partido político, me parece Terrible. que es que me deja sin habla. No he visto que esto haya pasado nunca. Yo no recuerdo que ningún presidente de empresa de tecnología se haya posicionado con un partido o con otro. Muchos efectivamente donan a un partido u otro, lo suelen hacer de forma poco transparente, suelen esconder un poco los pasos que dan para hacer esas donaciones. A veces son sus mujeres, bueno, si el presidente es hombre, suele ser la esposa, si es una mujer, suele ser el esposo el que hace la donación, pero suelen intentar un poco esconder esas donaciones. Me parece tremendo que una persona que esté a cargo de Twitter se, se pronuncie de forma Directamente. política. Y por cierto, una cosa que me llama mucho la atención, ahora mismo hay dos leyes, una en el estado de Texas, otra en el estado de Florida, que van a llegar al Tribunal Supremo porque se considera que pueden ser no constitucionales y por eso lo tiene que revisar el Tribunal Supremo, que van a hacer imposible la moderación de contenido en redes sociales. Todas las redes Sí, sociales se han juntado para combatir un poco ambas leyes. Ambas están siendo promocionadas por gobernadores republicanos, claro. por DeSantis en Florida y por Abbott en Texas. Me hace mucha gracia que este hombre eh, esté siendo tan explícito con su apoyo con los republicanos porque no se da cuenta de que por la parte legislativa los republicanos pueden acabar con redes sociales, por lo menos en esos dos estados, que es algo que nunca se ha visto en este país. Nunca han tenido los estados tanto poder de impactar la moderación de contenido en una red social. Sí, absolutamente. Y pues pareciera que esas conversaciones no le preocupan a Musk. En el space que hacíamos hace 10 días, pues hablábamos de todas maneras de cómo él mismo se había metido en una ecuación imposible de resolver, ¿no? Porque él dijo, yo soy el que puedo cambiar la manera como se modera la libertad de expresión en este espacio, pero a la vez inmediatamente no quería que los anunciantes se preocuparan, pero a la vez está diciendo que va a cambiar esas reglas y pues no le preocupa que venga una agenda que al final termine afectándolo más. En el contexto de las elecciones norteamericanas, ¿te pareció que pasó alguna otra cosa llamativa? Porque creo que al final todo el mundo está esperando como que haya un gran terremoto, pero todavía yo no lo he visto. Creo que lo vamos a ver bastante pronto. Sí, bueno,
a mí lo que me llamó mucho la atención fue el intento de supresión de voto por parte del Partido Republicano, algo que no es nuevo, pero parece que están intentando hacer más. No quieren que se acepten los votos por correo. No nos olvidemos de que muchos estados han cambiado el voto en persona a voto por correo Sí, precisamente por la pandemia. sí, Si empiezas a descartar votos que llegan por correo, estamos hablando de un porcentaje bastante alto de claro, votos. Entonces, bueno, el clima político es de una tensión tremenda. Se esperaba lo que llaman la ola roja en cuanto a que los republicanos barrieran, como pasó cuando Obama era presidente y en las primeras elecciones que hubo a los 2 años de su presidencia, como tú llamabas, los midterms, ganaron los republicanos y se hicieron con, si recuerdo bien, el Congreso y el Senado, por lo que él no pudo hacer realmente nada durante 2 años. Y aquí realmente esa ola roja no no se ha se ha visto. visto. Creo que efectivamente ha habido más desinformación en Twitter, pero la causa ha sido la verificación de cuentas, que como tú decías, ahora tienes que fijarte en el nombre de la Sí, cuenta para saber quién es la persona que está tuiteando, porque parece que estás leyendo el New York Times, pero no es el New York Times, es el periódico que esperas leer. Entonces sí creo que ha habido mucha desinformación, pero el motivo principal han sido los cambios de productos que han tenido lugar, repito, en una semana de elecciones en este en una país. Es que semana de elecciones. eso tampoco hubiera pasado Sí. nunca, eso Que, nunca que en un hubiera momento, pasado. que en un momento habían dicho, vamos a esperar a que terminen las elecciones, y uno Sí, decía, bueno, me parece razonable. Me da risa eso que uno se tenga que poner a buscar si el perfil es auténtico o no, porque eso parece como una cosa colombiana, ¿no? Por favor, me trae el tuit autenticado en notaría, fotocopia al 150% y la certificación de que, porque pues uno ya no, pero ¿con quién estoy hablando? Pero de acuerdo, eso en la mitad de la elección. Y esto nos desemboca en lo que está, en lo último que está diciendo Elon Musk, ¿no? Porque ayer, es decir, el miércoles, perdón, el jueves, en realidad desde el miércoles empezó a tener como un poco este discurso, y es que él ya le está diciendo a su propio equipo, a la gente en Twitter, que de pronto se van a quebrar, que de pronto les va a tocar empezar el procedimiento de bancarrota, y también se supo que había vendido 4.000 millones de dólares de acciones en Tesla. ¿Cómo ves eso? yo lo que no sé es cómo el consejo directivo de Tesla no le ha hecho un voto de no confidence, de no No confianza a confías, este claro. hombre, porque no nos olvidemos de que este hombre tiene muy poco dinero en metálico, su riqueza es sobre todo en acciones de Tesla y ha asumido mucha deuda que puede hacer que Tesla caiga. De hecho, en el último earnings call, o sea, la última llamada que tuvo Tesla porque claro, Tesla es Inversiones, una sí. empresa pública, la gente puede comprar acciones. Al final del trimestre, cuando hacen esa llamada en la que muestran sus libros de cuentas, tuvieron que poner una nota de pie que decía que el señor Musk ha asumido mucha deuda en acciones de Tesla, que si tuviera que vender esas acciones porque el banco JP Morgan fuera tras él, esperan que caiga en picado el precio de las acciones de Tesla. Entonces yo creo que es una situación, no entiendo qué ganaría él declarando la bancarrota en Twitter. Esto es un poco lo que hablábamos al principio del meme de la niña que ve el mundo arder. Sí, Yo sigo esperando, la semana pasada cuando escuchábamos a Eusebio pensé, pues efectivamente, realmente este hombre puede tener un plan maestro sí, y que no lo nos va a hacer estamos viendo. alucinar a todos. Sí. Sí, No lo estoy viendo, o sea, a mí, si aplico la lógica, todo lo que está haciendo hace que el valor de Twitter se hunda. Y ahora Twitter le pertenece a él, él solo tiene inversiones privadas. No sé si le van a ayudar en Arabia Saudita y le van a invertir más miles de millones de dólares, pero de momento él corre el riesgo de cargarse no solo su fortuna personal, sino también el futuro de Tesla. Y por cierto, vi un tweet que me encantó esta mañana que decía, Twitter va a hacer de Elon Musk un millonario. Claro, normalmente tú quieres que algo te haga millonario, normalmente es un tweet positivo, pero si sí, piensas que este hombre es billonario y que vas a Twitter le va a bajar. hacer millonario, entonces me hizo mucha gracia ese contraste de Twitter va a hacer de Musk un hombre millonario. Va a ser pobre, va a ser pobre para sus estándares, pero mejor para nosotros. Si yo eso no lo entiendo, y es como con lo que quisiera empezar a cerrar. Me acuerdo de una frase
de Lacan, del psicoanalista, que dice, es más loco el rey que cree que es rey que el indigente que dice serlo. O sea, él realmente piensa que es el rey de algo que al final no sabemos dónde va a quedar, que si fuera simplemente cualquier persona pensando que es eso. O sea, está completamente fuera de su idea, o de pronto la jugada maestra que todavía no la hemos visto. Y yo tengo ahí como dos puntos para cerrar. Hay un tweet que me parece interesante ponerle a la gente a lo último, que es uno de los de Elon Musk, que dice, por favor, tengan en cuenta que Twitter va a hacer muchas cosas tontas en los siguientes meses. Seguiremos con lo que funciona y cambiaremos lo que no. Entonces mi pregunta es si él va a tener la posibilidad de seguir experimentando. Y la otra que me parecería interesante es un comentario sobre Mastodon, porque mucha gente no sabe qué es, y pues yo acá tampoco lo voy a explicar porque no lo tengo del todo claro, pero Mastodon es una red social de código abierto, de servidores descentralizados, que en teoría sería el desembarco de mucha gente en Twitter. ¿Cómo ves tú finalmente ese panorama, Patricia? ¿Y te parece que Mastodon es una alternativa? No sé si será alternativa porque, como tú dices, al tener que conectarte con un servidor en particular es complicado. O sea, yo pienso en gente como mi madre que se pasa el día metida en Twitter, que lo entiende muy bien, y a pesar de la simpleza de Twitter, le ha costado tiempo Claro, entenderlo. Pues no nos olvidemos de que si ponías arroba una cuenta al principio de un tweet, ese tweet solo se llevaba a esa cuenta, o sea, no se difundía a cuentas en general. Por lo que ha habido, en cuanto a la infraestructura de Twitter, ha avanzado mucho en muchos años, pero al principio era un poco complicada. Si te metes en Mastodon, me parece aún más complicado. Me parece que redes como Reddit, o sea, hay subreddits, sabes que la red social de Reddit se suele organizar en cuanto a temas de conversación. sí, Hay es subreddits chévere como por Reddit. ejemplo Mm. perros. Entonces te metes ahí y lees todo lo que dicen los dueños de los perros. O los, mejor dicho, acompañantes de los perros, los humanos de los perros. Hay mil temas. Entonces, Reddit sí que me parece que es un poco más fácil, es un poco más similar a Twitter. Aún así, tendríamos que estar todos de acuerdo en qué subreddit nos metemos, porque no tienes acceso a esa Claro, comunidad global. Y Mastodon es un poco similar. Te claro, conectas ese al es el servidor punto. de Irlanda, no sé qué contenido vas a ver. Quedas Y me como en parece islas, quedas exacto, como en islas, exacto. claro, claro. No me parece que tenga un funcionamiento lo suficientemente simple como para que la gente lo pueda adoptar de forma masiva. Entonces, aún sigo sin ver la alternativa, pero sí es cierto que yo esta misma semana pensé que tal vez a ver esas dimisiones en la parte de legal y de seguridad, sí que empezaba a pensar que tal vez tener tantas fotos y tantos datos, geolocalizaciones en fotos y demás, es algo que no quiera seguir o que no me siento cómoda compartiendo en una red que ya no es tan segura. Claro, y un llamado, hay un llamado para toda la gente que se ha mandado mensajes directos de pronto riesgosos o foticos o datos, conversaciones picantes, es mejor que empiecen a revisar los DMs. Patricia, ¿a ti qué te produce esto? Hay un chat donde con muchos ex colegas se habla del tema. Yo noto a mucha gente en mi burbuja de Twitter triste, por Sí. supuesto, mucha gente con el humor negro, pero en mi caso en particular, y quería, ¿cómo lo sientes tú? Pues además de los colegas y de lo que implica para mucha gente que perdió su trabajo, yo realmente de la gente que queda en Twitter creo que solo conozco a un par de personas porque ya se ha ido demasiada gente pues del mercado latinoamericano, pero a mí lo que más me parece insólito, bueno, primero es como la conciencia que uno empieza a tener de que como todas las cosas en el mundo que son finitas, que son procesos que duran cierto tiempo, Twitter se va a acabar eventualmente. Lo que no esperamos es que puede que se acabe más rápido. Pero lo segundo, como en la condición que tengo influenciador de mi tribuna, cualquiera que sea finalmente, pues yo puse toda mi apuesta en Twitter. O sea, si mañana se acaba Twitter, pues yo no construí esa audiencia en Instagram, no construí esa audiencia, pues mucho menos en TikTok, Facebook no lo uso y yo pues quedo como en la calle. Verdaderamente, si acaba Twitter, yo me quedo en la calle. Sí, sí, no, a mí me pasa exactamente igual. Es más, yo no me fío de redes sociales. Hace muchos años que no lo he hecho. No tengo cuenta en Facebook, no tengo cuenta en Instagram. La cuenta que tengo en Visco está muy bien para fotografías, pero no para compartir texto. Es la única red social que tengo en mi teléfono. Entonces yo realmente me quedo
completamente coja, no sé qué hacer, no sé a dónde acudir para conectar con gente del sector, con amigos, con Claro, familia. A mí me da, habíamos hablado la semana pasada, me daba mucha pena por aquel momento porque me pareció que todo el trabajo que habíamos hecho en seguridad, en política de contenido, bueno, en promocionar la libertad de expresión, el trabajo que hicimos con ONGs, sí, me parecía que todo eso se desmantelaba. A los 2 días, efectivamente, echaron a la persona que llevaba Twitter for Good, o sea, la parte de todas las non-profits se sí, desmanteló el viernes, que eso ya te demuestra la opinión tremendo. que tiene Elon sobre el trabajo que estaba haciendo Twitter con non-profits. Y he pasado un poco de esa pena, creo que ya he asumido esa pena, Aceptación, las ya fases lo he del aceptado. duelo. Exacto, Sí, exacto, ya lo he aceptado. Eso está perdido ya. Y ahora, sinceramente, me parece muy entretenido ver lo que está haciendo este hombre. Sigo metida en Twitter, sigo consumiendo la mayoría de la información. No sé, ahora que no tenemos, bueno, tú estás verificado, yo no estoy verificada. Yo creo que voy a empezar mi contenido no se va a compartir, que bueno, tampoco importa porque a mí no me lee nadie, eso da igual. Yo no soy Charlie, entonces no importa, pero igual no empiezo a recibir el contenido que quiero ver claro. y estoy un poco como, estoy en el Titanic y soy una de las músicas que está tocando, ya le hemos dado al iceberg, la gente se está tirando del Titanic, Sí, están intentando coger los botes salvavidas, hay agua por todas partes y nos quedan 10 minutos, no nos queda mucho más. Yo no Dios sé si va a mío, venir alguien a salvarnos. De momento no he encontrado otra red social que venga a salvarnos. No me parece que Instagram sea la alternativa, Facebook tampoco. yo tampoco. Estoy en comunidades de Twitter que se pierden. Esta semana algunos decían, bueno, he creado un grupo en Facebook para que podamos ir allí. Y mucha gente respondía, no tengo Facebook. No, Entonces, eso no va a ser. Esos costos de adopción en general en la sí, tecnología son muy difíciles. Las economías de escala de las redes es lo mismo que le puede pasar a Mastodon, es que no es fácil. sí, no. Bueno, Así que no sé, pero ahora de momento muy entretenido y lo siento mucho aquí, mi parte mala de Diabla sí, quiere que Twitter acabe, bueno, como un meteorito chocando contra la Tierra y que con ello se vaya Tesla. O sea, yo ahora realmente ya quiero que todo salga por los aires, porque, bueno, este hombre ha tenido un ego que le ha llevado a asumir una plataforma como Twitter sin tener ningún tipo de idea sí, de lo que aquello conllevaba. Me encantó aquella frase de un periodista experto en safety que decía, bienvenido al infierno. Y esta semana se ha sí, pasado toda la semana, pues mostraba los tweets falsos con la cuenta verificada y decía, bienvenido al infierno, y ponía las palmas entre las palabras. Entonces ya casi todo lo que hace Elon es bienvenido al infierno. sí. Entonces yo realmente ahora ya estoy aquí por el espectáculo, yo quiero los fuegos artificiales, ya lo hemos perdido todo, entonces bueno, pues vayámonos con el estilo de los fuegos artificiales. Sí, es verdad, si va a caer el meteorito, hagamos una fiesta. Eso que tú Sí, dices de este analista que se llama Nilay Patel, que fue el reckless, que le sí, dijo, bienvenido al infierno, Elon. Este fue un artículo de finales de octubre y hoy pareciera que se queda corto, porque en su momento mucha sí, gente era como, leí algunas críticas, por ejemplo, en Offline John Favreau lo entrevistó y pues mucha gente decía, ahí está típica la fracasomanía, los expertos que se las saben todas y ahora uno lee esa pieza y dice, se quedó corto. Y sobre eso que dices, me parece interesante el último tweet y es uno de Peter Fuller, uno que además tú me pasaste, que yo creo que resume un poco lo que estabas diciendo y lo que hemos venido hablando en esta hora, ¿no? Él dice, lo voy a traducir también un poco sobre la marcha. Imagina comprarte algo por 44.000 millones de dólares e inmediatamente hacer cambios masivos y estructurales, cambios en personal, antes de entender cómo opera todo, cómo esos cambios pueden afectar la operación. La falta de control de los impulsos se apoderó de él y va a destruir la compañía. O sea, puede ser este el acto de ego más grande y más costoso de la historia moderna, pues porque seguro un emperador egipcio pudo haber quemado algo parecido, una ciudad hermosa, algo por el estilo. sí, es muy Juego de Tronos. Aquellos que hayan visto Juego de Tronos, a Sí, mí me recuerda un poco a la madre de los dragones cuando decide quemar la ciudad principal, la ciudad del trono. Entonces, me recuerda un poco a eso. Este hombre entró con un dragón
Y al principio estaba sobrevolando y luego ya dijo, no, me lo voy a cargar todo. Y todo lo que está haciendo es Uf, Dracarys, hay fuego por todas partes. Dracarys, hay fuego. Yo pensaba también en Game of Thrones si esta es The Red Wedding, si esta es la boda roja o si esto es los dragones. Patricia, para irnos, cuéntanos un chisme de algo de Twitter que hayas oído estos días que te haya parecido insólito, una cosa que alguien te haya dicho, tú no sabes el otro día en Twitter lo que pasó, por ejemplo, gente que estaba durmiendo en la sala de conferencias porque Elon Musk quería sacar al día siguiente un producto que después le tocó echar para atrás. Alguna cosita picante con eso para cerrar. Pues una cosita picante que igual ya esto es llover sobre mojado, fue una persona de legal que estaba trabajando en los despidos, muy a su pesar, trabajando, me dijo, como unas 14 horas al día, incluido el fin de semana anterior a los despidos. Imagínate lo que es hacer ese trabajo, o sea, estás desesperado porque son compañeros tuyos, se Claro. estaba encargando de hacer las listas por equipo, entonces tenía que explicar lo que era cada función a los goons del señor Musk. Y el jueves por la noche estamos hablando por teléfono, haciendo un poco de terapia, ¿no? Me comentaba, estoy destrozado, no me puedo creer esto, mañana va a explotar todo. Y de pronto dice, oye, no me funciona el portátil. Y a ver, Uf, me meto en el teléfono, ay no, el Slack tampoco me va. Y uy, parece que me han sacado del email. Y aún tardó en caer, ¿eh? Y se demoró dije, en entender que la habían echado, sí, terrible. digo, ¿es posible que tú estés en la lista que tú has hecho? Y dijo, bueno, yo no me metí en la lista que había hecho yo, pero efectivamente eso parece. Y Uf, efectivamente una persona terrible. veterana de Twitter, 9 años en Twitter, en dos continentes durante muchos años. Y así fue como se enteró de que a él también le habían incluido. O sea, le hicieron trabajar en el proceso y le Terrible. incluyeron sin que él lo supiera. Claro, no, pues es que eso ya tiene que tener en un estado de paranoia y de desconfianza a todo el mundo. Ya, por más que este hombre pare, reparar ese nivel de paranoia y además de desesperanza es muy difícil. Patricia, no habíamos hablado en los últimos 4 años y hemos podido hablar en estos últimos 10 días 2 veces. Me encanta, gracias por sacarle un rato a esto y de pronto te quiero comprometer ya al aire con los usuarios de Charlas con Charlie. ¿Le hacemos un episodio final a esta saga? Sí, obvio, pero no, no sabemos que sea el final. O sea, Sí, esto no puede, sabemos que sea el como final. tú dices, la semana que viene hacemos uno, nos parece el final y a De la pronto nos siguiente. toca montar un podcast. ¿Cómo le Sí, sí, pondríamos no a ese ten... podcast? Dracaris Musk. Dracarys, sí, Dracarys Mask Chévere, es chévere. bueno, sí. Tenemos que buscarle el nombre de dragón, no sé cómo se llamaría su dragón. Bienvenido al Tenemos que infierno, pensarlo. Musk. Bueno, gracias por todo esto. A la gente que nos está viendo, que nos está oyendo, no se les olvide suscribirse a Charlas con Charlie, apoyar este proyecto en www.patreon.com/charlas con Charlie, el jueves en Inspira TV. Recuerden las sesiones de escritorio. Patricia, gracias. Mil gracias por darme un canal para mi adicción. Estoy adicto al tema y me hace falta esta audiencia, me hace falta Chévere. esta forma de terapia. Muchas gracias, Carlos. Tu esposo además va a estar agradecido de que te estamos ayudando a Hombre, sacar esta esta noche, sobredosis. sí. Claro, esta No le noche vas ya a no le hablar hace de falta eso. sentarse. No, no, ya le puedo hablar de otra cosa. Bueno, muy chévere. Chao, Patricia. Suerte. Nos vemos. Hasta luego, Carlos.